¿Saben cuántas personas fueron martirizadas hasta que se difundió este evangelio, no? Aproximadamente 60 millones de personas fueron martirizadas por este evangelio. Y el último mártir, lo conocemos bien, Jim Elliot, dijo que las personas que anhelan las cosas eternas no valoran las cosas que desaparecen en esta tierra, porque hay cosas que son eternas. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada día, pensar con qué fe viviremos durante el tiempo restante que verdaderamente nos es concedido y conquistarlo. Así como José conquistó la tierra de Canaán, nosotros debemos conquistar muchas almas perdidas que no han escuchado esta palabra y no han sido salvas. Por ello, fuimos llamados a hacer ese trabajo y vivimos una nueva vida. Como vimos antes en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en el Evangelio de San Mateo también dice que el vino nuevo debe echarse en nuevos odres. Tenemos que vivir una vida nueva y con una mirada nueva cada día. Por eso, aunque la situación sea la misma, nuestro corazón claramente verá las cosas de manera diferente dependiendo de nuestro corazón. Aquí, en la misma situación de guerra, la falta de intervención de Dios y la intervención de Dios claramente dieron resultados diferentes. Como eso, nosotros también necesitamos tener una fe fuerte. Pero, ¿cuándo podremos hacernos más fuertes? El momento en el que puedes volverte fuerte es cuando testificas la palabra de Dios y a Cristo. Si nos quedamos quietos sin hacer nada, no podremos ganar fuerza. La obra de Dios es difundir el Evangelio. Como dijo Jesús, yo trabajo porque el Padre trabaja. Podemos decir que testificar el Evangelio de Dios es la obra de Dios. Cuando haces ese trabajo, Dios te da fuerza. Sin embargo, cuando testificamos a Cristo, ponemos excusas y a veces tenemos miedo y dudamos. Entonces hay palabras que pueden consolarnos y darnos fuerzas. ¿Cuáles son las excusas que ponemos? Algunas personas pueden estar diciendo, no sé nada y no soy bueno hablando. Así, de esta manera. Eso puede suceder cuando evangelizamos. Pero Moisés también era así. Incluso Moisés dijo que era tardo en el habla y torpe de lengua. Dijo que él no sabía nada. Pero Moisés era un hombre que aprendió todo tipo de enseñanzas de Egipto durante 40 años. Pero después de 40 años viviendo como pastor, se hizo completamente humilde. Eso no significa que Moisés no sepa hablar. No era torpe de lengua. Fue realmente humilde. Puede que sea realmente humilde y diga que no sabe hablar, pero ¿quién tiene autoridad sobre nuestros labios? El Espíritu Santo es quien me recuerda las palabras de Dios en las que nunca había pensado yo. Con el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, lo enfrentamos con valentía. Pero como no lo intentamos, nos rendimos. A veces nos preocupamos con antelación sobre la persecución que vamos a tener a la hora de evangelizar. Y pensamos qué tenemos que hacer en esos casos. Pero si tememos, entonces no podremos decir con claridad lo que tengamos que decir. Definitivamente hay persecución y dificultades a nuestro alrededor. Sí, existen dificultades en nuestra vida que nos hacen sufrir. Siempre hay cosas que me dificultan en mi vida. Si me quedo quieto no pasa nada difícil, pero cuando evangelizamos, inevitablemente surgen cosas difíciles. Por eso, aunque sea la misma situación, los resultados varían según desde qué perspectiva se mire. Una vez un vendedor de zapatos envió unos trabajadores a África para ver si podía vender zapatos allí. En esa misma situación se dividía en dos tipos de grupos. Un grupo decía que no se puede vender porque todos van descalzos, pero el otro grupo dice que sí se puede vender porque van todos descalzos.
Aunque estaban todos descalzos, la conclusión que sacaron fue distinta. ¿Por qué fue diferente? Aunque la situación es la misma y el entorno es el mismo, la perspectiva desde la que lo vemos es diferente, por lo que el resultado también. Debido a que tenía la confianza para decir que sí podían hacerlo, uno estaba seguro de que podía vender zapatos a los africanos aunque iban descalzos. Y el otro se rindió desde antes de empezar, porque como nadie lleva zapatos, pensaba que nadie compraría. Sin embargo, debemos predicar con valentía. Por eso, se puede decir que el libro de Hechos es un libro de evidencia en el que se testificó con valentía la palabra de Dios. Busquemos el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, de cualquier forma, nosotros, para predicar y para atraer el corazón de la gente, hablamos con muchas palabras, pero la gente lo rechaza, lo bloquea. Ayer tuvimos una boda en la iglesia, así que hubo comida buffet. Y detrás de mí había una estudiante de primaria. La madre y el padre de ese estudiante de primaria aún no eran salvos, y solo su abuela era salva y llevaba la vida cristiana, y llevando a su nieta a la iglesia y a la escuela bíblica. Así de esta manera. Entonces, como ahora conozco un poco su situación, le hice una pregunta sobre si intentó decirle a su madre que viniese a la iglesia, y ella me dijo que sí. Me dijo que sí va a preguntar a su madre, y cuando va a preguntarle, le niega directamente, le dice que salga de su habitación. Que, bueno, yo lo he dicho así de forma más suave, ¿eh? Y aunque su madre le dice a su hija que se vaya fuera, ¿no? Y ya se puede imaginar de qué manera se lo dijo su madre. Cuando sucede esto, es posible que resulte herido su corazón, ¿verdad? Sin embargo, esa niña de primaria vive con fuerzas y animada en la iglesia. Entonces, lo que hace la gente es que no te dejan hablar. Aquí también fue así en el versículo 18. Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es que ni siquiera van a escuchar. Pero Pedro y Juan hablaron con valentía. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién debemos escuchar? ¿No? A veces nos alegramos de ver personas que recibieron la salvación después de escuchar la palabra del Evangelio, pero después de cierto tiempo desaparecen con el viento, ¿no? Si vemos lo que ha pasado, es que admitió que esta es la palabra correcta, pero ¿a quién hicieron caso? Escucharon a las personas que estaban a su alrededor, por lo que al escuchar sus palabras, cambió de opinión. Aunque dicen que han comprendido el Evangelio, escucha a otros y ni siquiera puede participar en las reuniones. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, no lo que dice la gente, y lo mismo se aplica aquí. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién es correcto escuchar? Nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo que debemos hacer es, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Solo podemos hablar si hemos visto y oído algo, ¿no? En aquella época fueron necesarios muchos milagros y también se reunían juntos para tener comunión. Y dice,
al predicar la palabra mientras tuvieron comunión partiendo el pan. El número de salvos fueron aumentando cada día y la iglesia se establecía firmemente. Así que pueden ver que mientras más persecución, más claramente se difunde el Evangelio. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. La razón por la que debes tener denuedo y ser valiente es para predicar la palabra. Lo que nos da la valentía no es el entorno que se ve en los ojos, sino la fe en que Dios está detrás y que Dios lo ha preparado de antemano, y la fe en que Dios está con nosotros. Otro Hechos, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí, Saulo ha tomado la iniciativa en perseguir y matar a quienes creen en Jesús. En aquel día, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Los versículos 4 y 5 dicen que no huyeron, sino que se dispersaron y otra vez predicaron el evangelio ahí. Difundieron la palabra donde quiera que vayan. Si hay persecución, en lugar de quedarse allí, iban a otro lugar y predicaban la palabra. Podemos ver a Dios obrar. Predicó a Cristo donde quiera que iba. En Hechos capítulo 11, también. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Al principio el evangelio comenzó solo entre los judíos desde Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, llegando hasta los griegos. Por eso aquí podemos ver la historia del establecimiento de la iglesia eh, de Siria, de Antioquía. Y los griegos y los judíos formando una iglesia juntos. Y el número de personas salvas aumentaba, ¿no? Vemos esa obra. Aquí podemos ver que el evangelio fue predicado con denuedo. También Hechos capítulo 14, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí está dividido en dos, ¿no? Cuando estuvieron evangelizando a los gentiles, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos para que no puedan predicar la palabra. En aquel tiempo se dividieron entre personas que seguían a los judíos y otros que seguían a los apóstoles.
Siempre que se predica el Evangelio, siempre hay dos grupos divididos. Hay casos en los que las personas reciben la salvación después de escuchar la palabra, pero también hay personas que las rechazan y se oponen hasta el final. Si nos quedamos quietos y no hacemos nada, el Evangelio nunca será predicado. Por eso la razón por la que necesitamos ser fuertes y valientes es porque la palabra de Dios debe ser predicada. Veamos en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 30. Leamos juntos los versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí el contenido trata sobre Pablo que va a Roma y predica el Evangelio durante sus últimos 2 años antes de ser martirizado. Y así concluye en el libro de Hechos. Y esta es una historia que continúa hasta nosotros. Por eso, estas partes del final de los versículos 30 a 31, me gustaría pensar que es probablemente algo que continuará para nosotros también. Aquí, desde el punto de vista de Pablo, recibía a todos los que a él venían. Recibir a alguien significa aceptarlo con alegría, que lo recibía, ¿no? Recibir. Y Pablo lo recibía. Por supuesto, hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. Nos hicimos cristianos porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Zaqueo también subió a un árbol sicómoro y miró a Jesús. Entonces le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que no solo Zaqueo, sino también la gente de su casa escucharon la palabra de Jesús y cambiaron, fueron transformados, fueron salvos. Recibir significa que cuando lo aceptas se produce un cambio claramente. ¿A quién hemos aceptado en nuestros corazones? Hemos aceptado a Jesucristo y hemos recibido a muchas personas que vienen a nosotros. Porque si pensamos en sus almas, nosotros tendremos que evangelizar. No es cuestión de elegir a alguien sí y a otro no, por supuesto. A los que lo aceptan fácilmente, le predicamos con mucha confianza. Pero a los que no, pueden sentirse agotados y cansados o tener ganas de rendirse. Sin embargo, Dios quiere que recibamos a todos. En la palabra todos podemos ver que contiene mucho significado. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Aquí también dice todos. Y cuando Jesús vuelva en los aires, todos seremos transformados. Probablemente también sabemos bien esta palabra. Consumado es. Está todo cumplido. Lo que significa todo es que no hay excepciones. Significa que no hay distinción. No significa acercarme a quienes se acercan a mí y mantenerse alejado de quienes están lejos de mí. No es eso. Odio a la gente que me odia. No es así. Recibía a todos. Esto es, sean salvos o no. A los salvos cristianos nos tenemos que amar entre nosotros y a los no salvos son quienes debemos de evangelizar. Por eso, esta palabra recibía a todos los que a él venían. Nos hace reflexionar mucho sobre lo que no estamos haciendo. A todos. Nabal no recibió a David. Cuando David necesitó ayuda, Nabal se dio la vuelta y lo
rechazó. Pero ¿qué hizo Abigail? Abigail, la esposa de Nabal, recibió a David. Le trató muy amablemente. Entonces, cuando Nabal murió, se convirtió en la esposa de David, porque vio a Dios que estaba detrás de David. Dios nos acepta a los cristianos salvos y a los que no lo son. Para que ellos puedan ser salvos, debemos recibirles. Tenemos que recibirles juntos y hacer esto juntos, ¿no? Y con este pasaje de la última prédica del apóstol Pablo podemos recibir estas enseñanzas. En el versículo 31 dice, sin impedimento. Sin impedimento quiere decir que tenemos la confianza. Estas palabras de la Biblia son ciertas. Esta es una verdad inmutable. La Biblia es la verdad, y las cosas escritas en la Biblia, las palabras que hemos escuchado innumerables veces, puedo decir con valentía, la palabra dice esto, en la Biblia está escrito así. No es que predicamos mi palabra ni mi pensamiento, sino decimos con denuedo que la palabra de Dios es así. Por eso, sin impedimento significa con confianza, sin miedo, con seguridad. En esos momentos, sin miedo y con confianza. Y el estado de Pablo en ese momento era un prisionero. Era preso, pero con ventaja, en lugar de la prisión estaba en una casa alquilada y estaba predicando el evangelio ahí. En cierto modo, legalmente era un prisionero, según la ley, ¿no? Y como es una casa alquilada, no es su casa. Y tenía que estar preparado para marcharse en cualquier momento. Sin embargo, para Pablo lo importante no es la apariencia exterior, sino que el Señor esté con él. El poder del Señor estaba con él, así que pudo predicar con valentía. Y también tenía un aguijón en la carne que mencioné antes. Mirándolo externamente, tenía cuerpo de pecador, y su salud no era tan buena. Sin embargo, recibió a todos, y aunque no está registrado en la Biblia cuántas personas recibió la salvación, pero el Evangelio continuó predicándose hasta nosotros. Así que vamos a ver algunas palabras más sobre tener de nuevo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como debo hablar. Si tengo seguridad de ir al cielo, entonces podré decir con confianza. Entonces no es un problema si vives en una casa alquilada. Incluso si tu salud física es débil, no es un problema. Aún en esas situaciones, Pablo predicó con denuedo la palabra de Dios. En ese momento, por supuesto, Pablo tenía un estatus físico de un prisionero. Sin embargo, abrió la boca y habló con denuedo, por el cual soy embajador en cadenas, dice. Él escribió la epístola de Efesios estando en la prisión, siendo encadenado. Que con denuedo hablé de él como debo hablar. Aunque esté en esa situación, el cuerpo está atado, pero la boca no. La boca no está cerrada y podía hablar con denuedo. Aunque mi cuerpo está incómodo y estoy atado, pero dice así, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nosotros también,
para que podamos predicar el Evangelio así, con valentía. Entonces, dice aquí, habló con denuedo. ¿Cómo podemos hablar con denuedo entonces nosotros? Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed bien, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que deberíamos temer no es a las personas ni al entorno, solo a Dios Creador. No temáis a los hombres, sino temed a Dios. Un corazón que teme a Dios es un corazón de respeto, ¿no? De reverencia. Y debemos creer que todo es del Señor. El Señor está a cargo de todo. Gobierna todo el Señor. Por eso las palabras que vimos, que Dios está guiando y que Dios está conmigo, significan que el Señor me está protegiendo. Claramente me dice que no me dejará y abandonará, sino que estará conmigo y me protegerá. El Señor me está protegiendo, por eso podemos tener valentía. Y otra cosa es que algún día debemos presentarnos ante el Señor. Cuando estemos ante el Señor y nos pregunte qué has estado haciendo, tendremos que poder responder, ¿no? Y decirlo, hablar. Si pienso en para qué vivo y con qué me presentaré ante el Señor, si estoy viviendo únicamente para mí o para mi familia o para otras cosas carnales, y vivo así durante un año y luego otro año y otro año, qué vergonzoso sería si me presento ante el Señor viviendo de esta manera. El ladrón que estaba al lado de Jesús no tuvo tiempo de vivir para el Señor, pero fue salvo y fue al cielo, pero no tuvo tiempo para vivir por el Señor. Pero Dios nos dio ese tiempo a nosotros, aunque tengamos un día, si realmente vivimos para el Señor ese día totalmente, ¿no vería Dios ese día con gran gozo? Ese día a día se acumula y se convierte en una semana, en un mes y en un año. Por eso, la razón por la que podemos ser valientes es porque no hay nada que no podamos hacer si estamos dispuestos a morir. Cuando Esther fue ante el rey Asuero, decidió algo en su corazón antes de salir, ¿no? ¿Qué dijo? Si perezco, que perezca. Como salió dispuesta a morir, Dios le guardó y le protegió. Nosotros también, con el corazón dispuesto a morir, no debemos mirar el entorno o la situación que tenemos. Aunque hay personas que nos causan problemas, nos persiguen o nos dan miedo, Dios nos ha prometido claramente, no temas ni desmayes, no temas a las personas, no tiembles. Dijo que quien tema y se estremezca no era una persona apta. Si recuerdas a los 300 guerreros de Gedeón, era un pequeño número de 300 personas, y las armas que llevaron consigo no fueron lanzas, espadas o arcos que pudieran usarse para luchar. Llevaron cántaros, teas ardiendo dentro y trompetas. Solo eran esas tres cosas. Salieron con eso, con eso. Estaban en una situación en la que tienen que hacer guerra con 300 personas contra 135.000 personas. Si nos fijamos en los números, esta guerra es imposible. Sin embargo, Dios le dio la victoria. Podemos decir que el cántaro es nuestro cuerpo, la vasija, ¿no? Se dice que tenemos tesoro en vasos de barro. Solo cuando nuestra vasija carnal se rompe puede alumbrar el fuego de dentro. Solo cuando me golpeo hasta postrarme y quebrantarme aparecerá Cristo, que es la luz, y la trompeta deberá emitir un sonido claro. Se debe escuchar el sonido de la guerra. Por lo tanto, es una misión importante que nos ha encomendado Dios a nosotros, que abramos la boca y testificamos con valentía la palabra de Dios. Es la misión importante que nos ha encomendado Dios hasta el fin del mundo. Aunque yo, como un individuo, sea un ser insignificante, tenemos vida dentro. ¿Cuántas semillas tiene una manzana?
Dependiendo del tamaño y tipo de la manzana, pues, la cantidad de semillas puede variar poco. Y no tiene tantos. Unos 4 o 6, puede que algo menos. Pero ¿cuántas manzanas hay dentro de la semilla? Pensémoslo. Somos personas que recibimos la semilla de la vida. No podemos saber cuánta vida nacerá dentro de nosotros. ¿Qué debemos hacer con esa semilla? Dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aunque seamos semillas insignificantes, podemos dar mucho fruto porque tenemos vida en ella. Y Dios nos dio esa promesa.